Hola a todos, mi nombre es Ignacio Pedre y en este video vamos a seguir resolviendo ejercicios de la serie 10 que corresponde al tema de equilibrio ácido-base. Repasemos brevemente algunos conceptos sobre el equilibrio ácido-base que ustedes seguramente ya habrán visto en el video correspondiente a la parte teórica. Recuerden que un ácido es una sustancia, un ácido de Bronsted es una sustancia que tiene la capacidad de donar protones. Y tenemos ácidos fuertes, como por ejemplo el ácido clorhídrico, que en presencia de agua se disocia completamente para dar el catión hidronio y el anión cloruro, ¿sí? Recuerden que los ácidos se caracterizan por una constante de acidez, que en el caso de los ácidos fuertes tiende a infinito. Y en el caso de un ácido débil, como por ejemplo el ácido fluorhídrico, esta constante de acidez tendrá un valor tabulado, que lo encuentran en las tablas de la materia. En el caso del ácido fluorhídrico que vemos acá, partimos del ácido fluorhídrico que reacciona con agua para dar catión hidronio y anión fluoruro. Pero fíjense que en este caso pusimos una doble flecha, indicando que la reacción no es completa hacia el lado derecho, sino que hay un equilibrio en solución. Bueno, de la misma forma, una base fuerte puede ser el hidróxido de sodio, que se disocia completamente en cationes sodio y aniones oxidrilo y tiene una constante de basicidad que también tiende a infinito. Y una base débil, como puede ser el anión fluoruro, que es la base conjugada del ácido fluorhídrico que vimos antes, que reacciona con el agua para dar oxidrilos y ácido fluorhídrico. Nuevamente aparece la doble flecha y el valor de Kb no tenderá a infinito, sino que será un valor que puedo encontrar en tablas. Otra cosa que quiero recordar es la relación que hay entre Ka y Kb para un par ácido-base conjugado. Recuerden que se puede demostrar, como está ahora en pantalla, que el producto de estas dos constantes es igual a Kw, que es igual a 10 a la menos 14. Es decir, esto que en este ejemplo ilustramos para el ácido fluorhídrico y el fluoruro, vale para todo par ácido-base conjugado. Vayamos ahora sí a los problemas. Vamos a empezar por el problema 13a, en el cual se nos pide hallar el pH de una solución 0,1 molar de hipobromito de sodio, sabiendo de dato la constante de acidez del ácido hipobromoso. En primer lugar, recordemos que el hipobromito de sodio es una sal y por lo tanto se disociará completamente en agua para dar cationes sodio y aniones hipobromito. Y por otro lado, como sabemos que el ácido hipobromoso es un ácido débil, podemos plantear un equilibrio ácido-base de las especies hipobromoso y hipobromito. En este caso yo lo escribí partiendo de la base, que el anión hipobromito reacciona con agua para dar oxidrilos y ácido hipobromoso, siendo la constante de basicidad igual a la concentración de oxidrilo por la concentración de hipobromoso sobre la concentración de hipobromito. Ahora la pregunta es, ¿nosotros tenemos la Kb del hipobromito? En principio por ahora no, porque lo que nos dan es la Ka del hipobromoso. Pero lo que sí podemos hacer es usar la relación que habíamos visto antes de Ka por Kb igual a Kw, o sea 10 a la menos 14, y de esa forma hallar la Kb del hipobromito. Fíjense, es 10 a la menos 14 sobre el valor que nos dan de Ka, que es 2 por 10 a la menos 9. Eso nos da que Kb es igual a 5 por 10 a la menos 6. Entonces lo que voy a hacer es escribir la reacción y plantear una tablita en la cual indico los estados inicial y final del sistema. Es decir, inicial me refiero a cuando apenas tiré la sal en agua y se disoció toda, y final es en el equilibrio. En principio, inicialmente tengo una concentración 0,1 molar de hipobromito que surge de la disociación completa de la sal y una concentración muy alta de agua que no me va a importar. Oxidrilos prácticamente no voy a tener y ácido hipobromoso tampoco. Cuando se alcanza el equilibrio, vamos a decir que una cierta concentración X
pasó de, digamos, de hipobromito, reaccionó y se transformó en hipobromoso y en oxidrilo. Es decir que en el estado final voy a tener 0,1 molar menos X de anión hipobromito y aparece X de oxidrilo y X de ácido hipobromoso, porque por cada hipobromito que reacciona se forma uno de cada producto. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar estas incógnitas en la expresión de Kb. Llamamos X a la concentración de oxidrilo, X a la concentración de hipobromoso y 0,1 menos X a la concentración de hipobromito. Lo que nos lleva a esta ecuación cuadrática que vemos acá, x cuadrado sobre 0,1 menos x es igual a 5 por 10 a la menos 6. Bueno, lo que hacemos para resolver esto es pasar el denominador multiplicando. Nos queda esto que tienen en pantalla y si operan y reorganizan la ecuación, van a llegar a una ecuación cuadrática que es x cuadrado más 5 por 10 a la menos 6 por x menos 5 por 10 a la menos 7 igualado a 0. Bueno, entonces ahora lo que resta es poner estos coeficientes. Recuerden que a es igual a 1, b es 5 por 10 a la menos 6 y c es menos 5 por 10 a la menos 7. Tenemos que incluir esos números en la resolvente y vamos a obtener dos posibles soluciones, que son x1 7,05 por 10 a la menos 4 y x2 igual a menos 7,1 por 10 a la menos 4. Esto es algo que ocurre, que ya lo vieron en equilibrio, que siempre que resuelven una cuadrática en este tipo de problemas aparece una solución que tiene sentido físico y una que no. En este caso, obviamente, la que no tiene sentido físico es la que es negativa, porque no hay forma de que una concentración sea negativa. Entonces nos quedamos con que x es igual a 7,05 por 10 a la menos 4. Bueno, pero ¿a qué habíamos llamado x? A la concentración de oxidrilo, ¿sí? Y a nosotros nos piden el pH, por lo tanto todavía nos falta un pasito. Yo sabiendo que oxidrilos es 7,05 por 10 a la menos 4, puedo calcular el pOH como menos el logaritmo de ese número, que me da un pOH de 3,15. Y si recuerdan, otra igualdad muy importante que vieron seguramente en teórica, es que la suma de pH y pOH es igual a 14. Por lo tanto, si yo reemplazo el valor de 3,15 en pOH en esta ecuación, puedo hallar que el pH es 14 menos 3,15 o 10,85. Bueno, nos resta preguntar si este resultado es razonable. Bueno, sabemos que el ácido hipobromoso es un ácido débil, por lo tanto el hipobromito es una base débil. Es decir que es esperable que si yo tiro una base en agua, en este caso el hipobromito de sodio, el pH sea mayor a 7. Así que el valor mayor, digamos 10,85, es razonable. Bueno, los puntos B y C son muy parecidos, son básicamente lo mismo pero con otros números, así que se los dejo a ustedes de tarea para que puedan practicar. Veamos ahora el problema 14 que nos dice lo siguiente. Una muestra de vinagre contiene 5 gramos de ácido acético cada 100 mililitros. La reacción que tiene lugar con hidróxido de sodio es la siguiente. Una molécula de ácido acético reacciona con un anión oxidrilo para dar en forma completa un anión acetato y una molécula de agua. En el punto A nos preguntan, identifique los pares conjugados ácido-base indicando cuáles son las bases. En el punto B nos dicen que calculemos el volumen de hidróxido de sodio necesario para reaccionar estequiométricamente con 10 mililitros de esta muestra de vinagre y nos dice que el hidróxido de sodio es 0,1 molar, que me olvidé de leerlo. Y finalmente en el punto C nos pide que calculemos el pH de la solución original de vinagre. Empecemos obviamente por el punto A, donde recordemos que nos pedía identificar los pares ácido-base. Bueno, recordemos que un par ácido-base conjugado es un par de especies que consiste, digamos, en dos especies que difieren en un protón en su composición. El ácido será siempre la especie que tenga el protón extra.
Entonces, acá los que vemos parecidos son el acético y el anión acetato, con lo cual ahí tenemos un par ácido base conjugado, y después tenemos el oxidrilo y el agua. Bueno, primero dijimos acético y acetato. Por supuesto, el que tiene el protón extra es el acético, por lo tanto vamos a considerar a esa especie como el ácido, y al anión acetato como la base conjugada del ácido acético. En contrapartida, para el par oxidrilo-agua, el que tiene el protón extra en este caso es el agua, por lo tanto esa será el ácido, y la base conjugada será el anión oxidrilo. Pasemos al punto B, donde nos pedía calcular el volumen de hidróxido de sodio necesario, hidróxido de sodio 0,1 molar, para reaccionar estequiométricamente con 10 mililitros de esta muestra de vinagre. Bueno, ahí recordamos la reacción y vamos a plantear una tabla en la cual ponemos los datos que tenemos y las incógnitas que nos falta conseguir. De la solución ácida sabemos que tenemos 10,0 mililitros y que su concentración es de 5 gramos de ácido acético cada 100 mililitros. Pero lo que nos falta hallar es a cuánto equivale eso en molar, porque recuerden que en los equilibrios ácido-base lo más común, lo que se hace siempre en realidad, es trabajar con concentraciones molares. Y las Ks y las Kbs, etcétera, están todas en concentraciones molares. Y por lo tanto, por otra parte, me faltaría también hallar los moles de ácido que hay en esos 10 mililitros. De la solución básica no sabemos el volumen, que es justamente lo que me piden. Sabemos que la concentración es 0,100 molar y no sabemos los moles de base. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pasar la concentración que nos dan de ácido acético a molar. Para esto tengo que hacer dos pasos. En primer lugar, yo sé que cada 100 mililitros de vinagre hay 5 gramos de ácido acético. Por lo tanto, planteo una regla de 3 que diga si en 100 de vinagre hay 5 gramos de ácido acético, en 1000 mililitros ¿cuántos habrá? Y estos son 50 gramos de ácido acético. Por lo tanto, ya sé que la concentración del vinagre es 50 gramos por litro, pero yo la quiero en molar, para la cual necesito calcular la masa molar del ácido acético. Esta masa molar, ustedes pueden hacer la cuenta, es 60 gramos por mol, por lo cual voy a plantear que 60 gramos de ácido acético son un mol de ácido acético, entonces los 50 que yo quiero serán tantos. Y eso me da este valor, 0,833 moles de ácido acético, con lo cual concluyo que la solución de vinagre será 0,833 molar. Ya tenemos un dato más en nuestra tablita de arriba. Bueno, en un segundo paso vamos a ver cuántos moles de ácido acético hay en esos 10 mililitros de vinagre. Nosotros sabemos, por lo que acabamos de calcular, que en 1000 mililitros de vinagre hay 0,833 moles de ácido acético. Por lo tanto, en 10 mililitros de vinagre habrá el valor que quiero hallar, que es 0,00833 moles de ácido acético. Entonces ya tenemos un segundo dato en nuestra tabla de arriba. Y ahora vamos a plantear lo siguiente. Como me están diciendo que la reacción tiene que ser completa, y como la estequiometría de la reacción es 1 a 1, es decir, un mol de acético reacciona con un mol de oxidrilo, voy a decir que los moles de acético que yo quiero hacer reaccionar tienen que ser igual a los moles de base que yo quiero hacer reaccionar. O sea que los moles de base son también 8,33 por 10 a la menos 3 moles. Bueno, y finalmente vamos a un cuarto paso en el cual vamos a hallar la incógnita que nos piden, que es el volumen de solución de hidróxido de sodio, 0,1 molar, que necesito para esta reacción. Sabemos que queremos hacer reaccionar 8,33 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, entonces, y sabemos que la solución es 0,1 molar. Por lo tanto, si 0,1 moles de hidróxido de sodio están en 1000 mililitros de solución, 8,33 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio estarán en el volumen que quiero hallar, que es 83,3 mililitros de solución de la base. Y ahí completamos nuestra tablita.
Ahí tenemos nuestro resultado. Finalmente vamos al punto C, que nos pedía calcular el pH de la solución original de vinagre. Recordemos el equilibrio ácido-base del ácido acético. Una molécula de ácido acético reaccionará con una molécula de agua para dar un anión acetato y un catión hidronio. Y esto tiene una constante de acidez asociada, que la pueden buscar en las tablas de la materia, y que es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces vamos a hacer nuestra tablita que hicimos en el ejercicio anterior, de los estados inicial y final. Inicialmente, cuando yo tiro el ácido acético en el agua, vamos a considerar que está todo como acético y nada como acetato. Por lo tanto, voy a tener 0,833 molar de acético y nada de acetato o de protón, o muy poco de protón. En el estado de equilibrio, si consideramos que se transformó una concentración X del acético, voy a tener una concentración de acético igual a 8,33 molar menos X y una concentración X de acetato y X de hidrógeno. Nuevamente procedemos como antes, reemplazamos estas expresiones que incluyen a X en la constante de acidez y llegamos a la ecuación que vemos acá en pantalla, que x cuadrado sobre 0,833 menos x es igual a la k, que como dijimos era igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Bueno, si ustedes operan y resuelven la cuadrática, eso lo paso un poco rápido y se los dejo para ustedes de tarea para que puedan practicar, van a llegar a que los valores de x son, como siempre, uno que tiene sentido y uno que no. El que tiene sentido es 3,85 por 10 a la menos 3 y el que no tiene sentido es negativo. En este caso, ¿se acuerdan que en el ejercicio anterior habíamos llamado X a oxidrilos? Bueno, en este caso no, en este caso X es directamente hidronios. Por lo tanto, es más directa la resolución para hallar el pH. Yo sé directamente que hidronio es 3,85 por 10 a la menos 3 molar, y por lo tanto el pH será menos logaritmo de ese mismo número, que me da 2,41. Y esa sería la resolución del ejercicio C. Hagamos ahora el problema 15, que es un problema de soluciones buffer. En el punto A nos dice: calcule el pH de una solución reguladora que contiene cloruro de amonio 1,0 molar y amoníaco 2,0 molar. Y después en el punto B nos pide: se toma 10 mililitros de esta solución y se lleva a 100 mililitros con agua destilada. Calcule el pH. Y nos da como dato la Ka del ácido acético. Bueno, lo primero que hacemos en este caso es plantear las ecuaciones que están de los procesos químicos que están ocurriendo en este sistema. Yo cuando pongo cloruro de amonio en agua, recuerden que el cloruro de amonio es un electrolito fuerte y por lo tanto se va a disociar completamente en cationes amonio y aniones cloruro. A su vez, el catión amonio y el amoníaco participan en un equilibrio ácido-base, en el cual el catión amonio reacciona con agua del medio para dar cationes hidronio y la base amoníaco. ¿Sí? El par ácido-base conjugado es ácido amonio, base amoníaco. Recordemos ahora qué es una solución buffer o reguladora. Estas son soluciones cuyo pH varía poco luego del agregado de pequeñas cantidades de un ácido o de una base fuerte, es decir, que resisten el cambio de pH. ¿Y a qué se debe esto? A que tienen un reservorio de una base y un ácido que pueden neutralizar esos pequeños agregados que yo hago. ¿Cómo sé si una solución es buffer? Bueno, debe cumplir con tres condiciones. En primer lugar, deben estar presentes las dos especies de un par ácido-base débil, que vamos a llamar HA y A-, genéricamente. En segundo lugar, las concentraciones de esas especies deben ser relativamente elevadas, típicamente hablamos de 0,05 molar para arriba en cada especie. Y finalmente, estas especies deben estar en concentraciones más o menos semejantes. Típicamente hablamos de que el cociente de la base dividido el ácido tiene que estar en una relación, digamos, entre los valores de 0,1 a 10.
Bueno, recordemos que en ese caso, en caso de que se cumplan estas tres condiciones, ocurrirá que el pH de esa solución estará situado en pKa más menos 1, es decir, pKa menos, en el intervalo pKa menos 1 a pKa más 1, y que valdrá la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH de la solución será igual al pKa más el logaritmo de el cociente de la concentración de la base, A menos, sobre la concentración del ácido, HA. Es importante remarcar que este intervalo que mencionamos, es decir, el de pKa menos 1 a pKa más 1, será el intervalo en el cual un buffer efectivamente actuará como tal. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, tener un buffer de pH 5, no podré usar una especie, un ácido que tenga un pKa de 8, porque no me va a servir, porque ese ácido con pKa de 8, el par ácido base, va a regular entre 7 y 9. Si yo quiero un buffer de pH 5, tendré que usar un par ácido base cuyo pKa sea por esa zona, 5, 5,5, 4,5, más o menos por ahí. Esto es importante que sepan para saber cuándo vale la capacidad reguladora de un buffer. Bueno, veamos ahora el problema. Nuestro sistema cumple con estas condiciones que mencionamos antes. Habíamos dicho, en primer lugar, presencia de un par ácido-base débil. Bueno, tenemos el amonio que actúa como ácido y el amoníaco que actúa como base. Listo, esa se cumple. La segunda condición era que tanto la concentración de uno como otro fuera mayor o igual a 0,05 molar. Fíjense que en este caso estamos en el orden de es decir, estamos en 1 y 2 molar, con lo cual esta condición se cumple sobradamente. Y finalmente, la relación de uno a otro debía estar entre 0,1 y 10. Fíjense que en este caso, amoníaco es 2 molar dividido 1 molar de cloruro de amonio, eso me da un cociente de 2, con lo cual se cumple también la condición. Por lo tanto, podemos afirmar que estamos en condiciones de aplicar la ecuación de Henderson-Hasselbalch para hallar el pH de esta solución. En este caso particular, el pH va a ser el pKa del amonio más el logaritmo de la concentración de amoníaco sobre amonio en este caso, es decir, la base sobre el ácido. Ahora reemplacemos los valores que tenemos. El pKa va a ser menos el logaritmo de 5,6 por 10 a la menos 10, lo cual nos da 9,25, y amoníaco y amonio, como dijimos, eran 2 y 1 molar respectivamente. Si ustedes hacen esta cuenta que aparece en este momento en pantalla, les va a dar que el pH es 9,55. En el caso B nos decían, se toman 10 mililitros de esta solución y se llevan a 100 mililitros con agua destilada. Calcule el pH. Es decir, que lo que estamos haciendo es diluir la solución 1 en 10, ¿sí? Con lo cual el factor de dilución va a ser de 10. Les dejo a ustedes de tarea hacer las cuentas con las reglas de 3, pero eso nos lleva a que la concentración de amonio, que antes era 1 molar, en esta nueva situación va a ser de 0,1 molar. Y la de amoníaco, que antes era 2 molar, ahora será de 0,2 molar. Reemplazando estos nuevos valores de amonio y amoníaco en la ecuación de Henderson, recuerden que el pKa no cambió porque es el mismo par ácido base, llegamos al mismo valor. ¿Por qué? Porque tanto el amoníaco como el amonio fueron diluidos en la misma proporción. Bueno, esto es una propiedad de las soluciones buffer que en cierto rango, si uno no diluye demasiado la solución, el pH se mantiene constante. Por supuesto que si diluyo una gotita de buffer en un balde de agua, y bueno, el pH sí cambiará, pero este no es el caso. Al problema 18. Este problema nos dice, el ácido benzoico y el benzoato de sodio son sustancias muy usadas como conservantes en bebidas no alcohólicas y jugos de frutas. Punto A. Calcule el pH que tendrían 500 mililitros de una disolución 0,1 molar de ácido benzoico. Punto B.
Si se disuelven 14,4 gramos de benzoato de sodio en un litro de agua, ¿cuál será el pH de la solución resultante? Y punto C, indica el pH que resultaría de preparar un litro de solución mezclando volúmenes iguales de las soluciones preparadas en los puntos A y B. Bueno, el punto A me pedía calcular el pH de una solución 0,1 molar de ácido benzoico. Noten que me dicen el volumen, pero eso es un dato que es irrelevante porque en realidad el pH es una propiedad intensiva, por lo tanto tenga 1 mililitro o tenga una pileta, da lo mismo, el pH de una solución 0,1 molar de ácido benzoico va a ser igual. Planteamos entonces el equilibrio ácido-base. Fíjense que acá benzoico lo puse como HBZ para abreviar. El benzoico reacciona con el agua para dar hidronio y benzoato con una constante de acidez que pueden buscar en las tablas de la materia de 6,5 por 10 a la menos 5. Esto es muy parecido a lo que hicimos antes. Planteamos nuestra tablita. Inicialmente tenemos 0,1 molar de benzoico y nada de benzoato. Y en el equilibrio tendremos 0,1 molar menos X de benzoico, X de hidronio y X de benzoato. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos antes y llegamos a que el valor de X, es decir, la concentración de hidronio que buscamos, es 2,52 por 10 a la menos 3. Eso nos da un pH de 2,60, lo cual es esperable para un ácido que, bueno, obviamente tiene que ser menor a 7. En el punto B nos preguntaba qué pasaba si se disolvían 14,4 gramos de la sal, benzoato de sodio, en un litro de agua. Nos pide el pH. Lo primero que hice, como a mí me están dando una masa que disuelvo en un cierto volumen, lo que tengo que hacer es hallar la molaridad. Por lo tanto, lo primero que hice es hallar la masa molar del benzoato de sodio, que es 144 gramos por mol. Entonces planteo, si 144 gramos son un mol de benzoato, los 14,4 gramos serán tantos moles. Y eso me da 0,1 moles. Y como esos 0,1 moles los hemos disuelto en un litro de agua, la solución resultante será 0,1 molar. Planteo ahora las ecuaciones de los procesos que ocurren en esta solución. En primer lugar, el benzoato de sodio es una sal y por lo tanto se disocia completamente en cationes sodio y aniones benzoato. Y ese benzoato que queda en solución participará en el equilibrio de ácido-base con el agua para dar oxidrilos y ácido benzoico. Bien, por otra parte me va a interesar hallar la Kb de este proceso porque yo estoy partiendo de la base, entonces necesito Kb. Eso lo hallo con la relación de Ka por Kb igual a 10 a la menos 14 y llego a que Kb es igual a 1,54 por 10 a la menos 10. Entonces me quedo con ese valor para usar ahora enseguida. Hacemos nuestra tablita de siempre. Inicialmente 0,1 molar, nada, nada, y 0,1 menos X, X, X. Y reemplazamos en la expresión de Kb. Nos queda lo mismo de siempre. ¿Sí? Lo paso un poco rápido porque ya lo vimos varias veces. Nos queda la ecuación cuadrática, Kb igual a x cuadrado sobre 0,1 menos x. Y al resolver esa ecuación cuadrática llegamos a que oxidrilos es 3,92 por 10 a la menos 6 molar. Por lo tanto, el pOH me da un valor de 5,41 y el pH será 14 menos 5,41, que es 8,59. Veamos ahora el punto C. Nos dice, indica el pH que resultaría de preparar un litro de solución mezclando volúmenes iguales de las soluciones preparadas de los puntos anteriores. Es decir, que estoy mezclando 500 mililitros de una solución que tiene 0,1 molar de ácido benzoico con 500 mililitros de una solución que tiene 0,1 molar de benzoato. Primeramente calculemos las concentraciones que resultan en esta solución para cada especie. Hago la cuenta solo una vez porque es la misma cuenta, ¿sí? Solo que es una especie o la otra, pero los números son los mismos. Digo que si 1000 mililitros de la solución concentrada, ya sea de benzoato o de benzoico, tienen 0,1 moles,
500 mililitros de la solución concentrada tendrán 0,05 moles. Y fíjense, yo como el volumen final es 500 más 500 es 1000, es decir, es 1 litro, directamente puedo decir que esos 0,05 moles están en 1 litro. Entonces podemos decir que la solución es 0,05 molar en cada especie. Esto lo podemos ver en este grafiquito, ¿sí? Pónganle que a la izquierda las bolitas rojas son el ácido y las bolitas verdes son la base. Cuando yo mezclo esos dos volúmenes, el volumen es el doble, pero las bolitas de cada tipo son las mismas, por lo tanto la concentración disminuyó a la mitad para cada especie, de 0,1 molar a 0,05 molar. Y otra forma de verlo es usando el factor de dilución, que es 1000 sobre 500, y eso me da el mismo resultado. Bueno, entonces recordemos, veamos si se cumplen las condiciones de un buffer. Habíamos dicho, tiene que haber un par ácido-base conjugado, lo hay, el benzoico benzoato. Las concentraciones tienen que ser mayor o iguales a 0,05 molar. Estamos en el límite, pero bueno, sigue siendo válido. Y el cociente de concentraciones entre ambas concentraciones tienen que estar entre 0,1 y 10. En este caso, ambas concentraciones son iguales, así que el cociente será 1 directamente. Entonces, voy a la ecuación de Henderson. El pKa será 4,19, que es menos logaritmo de 6,5 por 10 a la menos 5, y el término logarítmico se anula. Fíjense, como benzoato y benzoico son iguales, me queda logaritmo de 1. Entonces, logaritmo de 1 es 0, y el pH es igual al pKa, que es 4,19. Sigamos con el problema 20. En el punto A nos dice, se tiene una solución de ácido acético y otra de ácido clorhídrico, ambas de concentración 0,020 molar. ¿Cuál de las dos tendrá un menor pH? Justifique claramente su respuesta. Punto B, para verificar que ambas soluciones tengan correctamente asignadas la concentración, se las titula con hidróxido de sodio 0,01 molar. Para ello se toman 10 mililitros de cada uno de los ácidos y se los titula por separado. Si en el caso del ácido clorhídrico se gastaron 20 mililitros de hidróxido de sodio 0,01 molar, ¿cuántos mililitros de hidróxido de sodio se espera que se consuman en el caso del ácido acético? ¿Más, menos o la misma cantidad que en el caso del ácido clorhídrico? Y finalmente el punto C nos dice, indique cualitativamente si el pH de cada una de las soluciones resultantes, luego de tituladas hasta el punto de equivalencia, será ácido, neutro o alcalino. Así que bueno, empecemos. El punto A, les recuerdo, nos daba ácido acético y ácido clorhídrico de una concentración igual para ambos, que era 0,020 molar, y nos pregunta cuál de las dos tendrá menor pH. Bueno, a priori lo que podemos decir es lo siguiente. El ácido acético es un ácido débil y el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Y ambos tienen la misma concentración. Entonces, el ácido clorhídrico, cuando yo lo ponga en agua y se disocie, me va a dar una concentración 0,02 molar de protones, de hidronios, porque se disocia completamente. El ácido acético, en cambio, al ser débil, solo se disociará parcialmente, por lo tanto la concentración de hidronios que me dará será menor que en el caso del ácido clorhídrico. Considerando esto, podemos predecir que el ácido clorhídrico tendrá un pH menor que el ácido acético de la misma concentración. Hagamos rápidamente las cuentas. Para el ácido clorhídrico, hidronio ya directamente lo conozco, no tengo que hacer cuentas con Ka ni nada por el estilo, y es 0,020 molar. Para hallar el pH a partir de ese valor, le tomo el menos logaritmo a 0,020 molar y me da un valor de 1,70. En el caso del ácido acético no lo vamos a ver en detalle porque ya lo hicimos varias veces, pero se los dejo escrito acá para que ustedes si quieren lo hagan aparte y lo puedan controlar. La concentración de hidronios es 5,91 por 10 a la menos 4 molar y eso nos da un pH de 3,23.
por lo cual se confirma lo que habíamos predicho, es decir que el ácido clorhídrico y el ácido acético de igual concentración tendrá menor pH el ácido clorhídrico. Vamos ahora al punto B. Nos decía que tenemos dos soluciones de la misma concentración de un ácido y de otro, y que se las titula con hidróxido de sodio 0,01 molar, tomando 10 mililitros de la muestra correspondiente y titulando. Y nos pregunta si esperamos gastar más, menos o la misma cantidad de titulante. Recordemos lo que es una titulación. Es un procedimiento químico en el cual yo tomo una muestra medida, medido su volumen con precisión en un Erlenmeyer, y desde una bureta, como está graficado en la figura, le agrego un reactivo que reacciona con alguna sustancia de la muestra que yo quiero determinar su concentración. Además, al Erlenmeyer le agrego una sustancia que se llama indicador, y que cuando la reacción se complete me va a indicar que eso ocurrió por un cambio de color. Por ejemplo, lo que ustedes hacen en la materia, que es la titulación del vinagre o del ácido clorhídrico, lo hacen con el indicador fenolftaleína, que tiene la particularidad de ser incoloro en medio ácido y rosa a pHs mayores de 8 más o menos, 8, 8,5. Entonces, cuando yo tengo en el Erlenmeyer el ácido y le voy agregando base desde la bureta, cuando se acaba el ácido que está en el Erlenmeyer, porque reaccionó todo con la base, el pH se dispara y el indicador cambia de color de incoloro a rosa. Y yo digo, bueno, acá terminó la reacción, dejo de titular. Veamos cuáles son las reacciones en estos dos casos. El clorhídrico reaccionará con un hidróxido de sodio para dar agua, catión sodio y anión cloruro, y el acético lo mismo, reaccionará con un mol de hidróxido de sodio para dar un mol de agua, un mol de catión sodio y un mol de anión acetato. Fíjense que la estequiometría de las reacciones es en ambos casos la misma, un mol de hidróxido de sodio con un mol de ácido. Esto nos lleva a pensar que lo que vamos a gastar de hidróxido de sodio va a ser el mismo valor, se trate del ácido clorhídrico o del ácido acético. Y efectivamente es así. Fíjense que a pesar de que el ácido acético es un ácido débil, en ambas reacciones pusimos una flecha simple, porque al reaccionar con una base fuerte como es el hidróxido de sodio, la reacción se completa. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio sería que espero gastar la misma cantidad de titulante para titular la muestra de ácido clorhídrico que la muestra de ácido acético. Bueno, y en el punto C nos pedía indicar si el pH de cada una de las soluciones resultantes, una vez que llegamos al punto de equivalencia, será ácido, neutro o alcalino. Consideremos las reacciones. Como ya pusimos antes, el clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio, dando cloruro de sodio básicamente y agua, y existiría en principio la posibilidad de que el cloruro hidrolizara para dar oxidrilos y clorhídrico. Pero si ustedes se acuerdan, el clorhídrico es un ácido fuerte, por lo tanto el cloruro es una base extremadamente débil y este proceso que está escrito acá en realidad no ocurre. En cambio, con el ácido acético tenemos la reacción análoga de titulación, y el acético es un ácido débil, por lo tanto el acetato no es tan débil como el cloruro. Si bien es una base relativamente débil, tiene cierta fuerza básica. Por lo tanto, sí tiene la posibilidad de reaccionar con el agua para dar oxidrilos y acético. Y fíjense, como el producto de este equilibrio es justamente el oxidrilo, eso va a hacer que el pH suba. Entonces, lo que uno espera en estas dos titulaciones para el punto de equivalencia, recordemos que el punto de equivalencia es cuando agregué los mismos moles de ácido que de base, es que en el caso del clorhídrico el pH sea 7, porque básicamente lo que tengo es una solución de cloruro de sodio. Recordemos que el cloruro de sodio no hidrolizaba.
mientras que en el caso del acético el pH será algo mayor a 7. Veamos ahora el problema 23, que nos dice: como analista de laboratorio, usted recibe una muestra de vinagre para determinar su concentración y decidir si puede salir a la venta o no, para lo cual decide realizar una titulación empleando hidróxido de sodio 0,1 molar como titulante. En el punto A nos pide que escribamos la reacción que tiene lugar entre el ácido acético, que denotamos como siempre HAC, y el hidróxido de sodio. Y nos pregunta de qué tipo de reacción se trata y que justifiquemos la respuesta. En el punto B nos dice: en la titulación de 2,00 mililitros de vinagre se consumieron 16,8 mililitros de hidróxido de sodio, recordemos 0,1 molar, para alcanzar el punto final. Determine la concentración de acético en el vinagre expresando el resultado en porcentaje masa en volumen. Si usted puede liberar el vinagre a la venta cuando la concentración de acético se encuentra entre 5 y 6% masa en volumen, ¿qué decisión tomará respecto de esta muestra? Y finalmente el punto C nos dice: una vez terminada la titulación del vinagre, es decir, en el punto equivalente, accidentalmente cae un trozo de papel de tornasol rojo dentro del Erlenmeyer y usted observa que el color del papel cambia a azul. Esto significa que la solución es ácida, básica o neutra. ¿Cómo explica este comportamiento de la solución? Escribamos la reacción que ocurre en este caso, en este Erlenmeyer. Yo tengo el ácido acético que está originalmente en el Erlenmeyer y le agrego desde la bureta hidróxido de sodio para formar agua y anión acetato y catión sodio. Por lo tanto, esta reacción es una reacción de tipo ácido-base, en la cual el ácido acético reacciona con la base hidróxido de sodio, formando agua y una sal. Fíjense que otra forma de verlo es que hay una transferencia de un protón entre el ácido acético y el oxidrilo del hidróxido de sodio, formándose, digamos, el agua. Ahí podemos ver la reacción ácido-base también. El punto B es un ejercicio ya numérico. La situación era la siguiente: yo titulo en el Erlenmeyer 2 mililitros de vinagre y consumo 16,8 mililitros de hidróxido de sodio 0,1 molar para alcanzar el punto final, y me piden que dé el porcentaje masa en volumen del acético en el vinagre. Primeramente lo que voy a hacer es calcular los moles de hidróxido de sodio que gasté, ¿sí? Porque yo sé el volumen de hidróxido de sodio y sé la concentración. Puedo decir que si 1000 mililitros de la solución de hidróxido de sodio tienen 0,1 moles de hidróxido de sodio, porque es 0,1 molar, 16,8 mililitros de esa solución tendrán tantos moles, que me da 0,00168 moles. Bueno, viendo la reacción, que tiene una estequiometría 1 a 1, es decir que un mol de acético reacciona con un mol de hidróxido, podemos decir que esos moles de hidróxido de sodio que yo calculé en el paso 1 son iguales a los moles de ácido acético que había en los 2 mililitros de vinagre. Es decir, en los 2 mililitros de vinagre hay 0,00168 moles de ácido acético. Entonces uso esa información para calcular la molaridad del vinagre. Yo había tomado 2 mililitros de muestra de vinagre y tenía esos moles. Entonces 2 mililitros de vinagre contienen esos moles que calculé, 0,00168. 1000 mililitros de vinagre, o sea un litro, tendrán 0,84 moles de ácido acético. Por lo tanto, el vinagre es 0,84 molar en ácido acético. Pero a mí me pedían el resultado en porcentaje masa en volumen. Entonces me falta un paso, ¿no? Lo que voy a hacer es pasar el 0,84 molar a masa en volumen, porcentaje masa en volumen. Digo, si 1000 mililitros de vinagre tienen 0,84 moles de ácido acético, 100 mililitros tendrán tantos moles, que me da 10 veces menos, 0,084 moles. Y ahora lo que me resta hacer es pasar esos moles a masa.
Recuerden que la masa molar del ácido acético es 60 gramos por mol, lo vimos hace un par de ejercicios y si no lo pueden calcular. Y entonces voy a decir que si un mol de ácido acético son 60 gramos, los 0,084 moles que yo tengo en 100 mililitros de muestra serán tantos gramos. Me da 5,04 gramos de ácido acético. Entonces la concentración del ácido acético en el vinagre es 5,04% masa en volumen. A nosotros nos decían que el valor del intervalo de tolerancia para salir al mercado era entre 5 y 6. Por lo tanto, este vinagre, al menos en lo que respecta a esta determinación de este parámetro, puede tranquilamente salir al mercado. Bueno, y el punto C nos dice, una vez terminada la titulación del vinagre, cae un trozo de papel tornasol en el Erlenmeyer y usted observa que se pone azul. Esto indica que la solución es ácida, básica o neutra. Bueno, recordemos que el papel tornasol viene en dos colores, es un papel que está impregnado con un colorante y viene en color rosa, que cuando uno lo hace reaccionar con una base se pone azul, y él viene en color azul, que cuando uno lo hace reaccionar con un ácido se pone rosa. Acá tenemos unos ejemplos, fíjense el papel tornasol azul que lo ponen en contacto con un limón. El jugo de limón, como ustedes saben, es ácido y por lo tanto el papel se pone rosa. Y por otra parte tenemos un ejemplo de un papel tornasol rosa que lo pusieron en una solución básica, desconozco cuál es, sinceramente, pero se puso azul. Por lo tanto sé que la solución es básica. Por lo tanto, lo que me están diciendo que ocurrió en el Erlenmeyer es que la solución estaba básica y por eso el papel que era rosa se viró a azul. ¿Cómo explicamos este comportamiento? Bueno, tenemos que considerar por un lado la reacción de titulación que vimos antes, que si se acuerdan generaba agua y anión acetato de forma completa, ¿sí? Recuerden que al reaccionar con una base fuerte la reacción es completa. Y eso vale siempre para las reacciones de titulación, las reacciones son completas. Y a su vez, ese acetato, al ser la base conjugada de un ácido débil, tiene la capacidad de hidrolizar, es decir, reaccionar con el agua para generar aniones oxidrilo y ácido acético. Esta segunda reacción que ven en pantalla, en la que se generan oxidrilos, es la responsable de que el medio se basifique, justamente porque se generaron oxidrilos. Y por lo tanto, esa es la explicación de por qué el papel tornasol rosa se puso azul. Bueno, con esto ya terminamos la serie 10, así que bueno, a ponerle pilas que falta poquito y estamos para lo que necesiten.